a tocar esa campana por cada compa que se lo gana, que espanta el mal cuando nos habla. Conéctate a esta voz cada mañana. Yeah, right. Yo soy del norte, fuera y dentro de mi Nicaragua. Danos un like y compartir. Esta campana nos hace muy feliz. It's not tomorrow, ahorita mismo. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Les presentamos la maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La maestra Luna. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maestra Luna. Muy buenos días a toda la audiencia del programa La Maestra Luna. Y es que seguimos con la campaña Salud Integral para Todas, estemos donde estemos. Todo este mes de noviembre y más, ¿verdad? Porque vamos a seguir hablando de estos temas. Somos incansables, somos insistentes, ¿verdad? Desde esta campaña educativa para desaprender el machismo, para cuidar nuestra salud de manera integral. Hoy el tema, desaprendamos el machismo. Y es que a diario vemos actitudes machistas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que nos hace daño y por eso estamos hablando hoy a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de todos los lugares donde nos escuchan. Y aquí estamos con Maestra Luna, siempre para ustedes. ¿Qué tal, Maestra Luna? Buenos días, siempre aquí presente, compartiendo todos estos temas que nos sirven para reflexionar, para identificar y podamos seguir mejor este camino de la educación, podamos siempre acompañar de una mejor manera a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, todas las que estamos siempre pendientes de este programa y poder analizar cada tema, saberlo identificar para poder aceptarlo y para poder hacer un cambio en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos. Y hoy desde varias mujeres, desde nosotras, desde este programa, pues vamos a estar aportando elementos de análisis para tener mayor responsabilidad que debemos de tener frente a las actitudes machistas y que nos ayude a mejorar nuestra salud, aportando nuestro granito de arena, ese trabajo de hormiga que hay que estar a diario, desde las escuelas, desde las casas, desde las familias, desde la calle, ¿verdad? Aportando a que podamos desaprender este machismo, porque el machismo es aprendido desde los tiempos remotos, desde antes de Cristo, ¿verdad? Desde el Neolítico. Así es que esto es histórico, esto del machismo. Pero ¿qué es el machismo? Dirían pues mucha gente, ¿verdad? ¿Qué es eso del machismo? Sí, para eso también es necesario saber para poderlo identificar y tiene que ver con todas estas formas de pensar, con estas actitudes que uno tiene en contra de todo lo que es, tiene que ver con actitudes, por ejemplo, cuando yo rechazo a la mujer, cuando yo rechazo, invisibilizo a la mujer, a la niña, a la chavala, en mi lenguaje, en mis actitudes, cuando yo asigno un rol por ser hombre o por ser mujer, cuando yo desprecio también el ser mujer, y empezando desde niña, desde la chavala, desde jóvenes y las mujeres adultas, ahí es donde también tiene que ver mucho lo del machismo. Y es ese abuso de poder de los hombres, generalmente de los hombres hacia las mujeres. O sea, por el hecho de que él es hombre, ¿verdad? Pues desde la división del trabajo, ¿verdad? Se da eso, de que la mujer se quedaba en la casa
y el hombre se iba a la caza con Z, ¿verdad? A cazar animales. Entonces la mujer era la reina de la casa, la reina del hogar, la que tenía que hacer todas las cosas de la casa y después el hombre pues iba a hacer las cosas allá, era el proveedor, es el proveedor y es el que ya descansaba, pero la mujer seguía dando vueltas y bueno, una reina del hogar, ¿verdad? Una ama de casa, pues se levanta tempranísimo y se acuesta noche, ¿verdad? Y dos y triple jornada a veces, ¿verdad? A veces hasta para servir al compañero, para la jornada de acostarse con el compañero, ¿verdad? Entonces el compañero se cree superior, se cree el que manda porque es el que provee. Y esto pues, esto es lo que queremos desaprender. O sea, cuántas actitudes machistas vemos desde un mínimo que no hacen ni el mínimo esfuerzo ni decir gracias por la comida que te doy, cuando la reina del hogar aporta a la economía de la casa, a la economía de un país, a la economía del mundo, ¿verdad? Desde todo su trabajo. Entonces, y eso no es valorado muchas veces. Entonces va desde eso, de que ni gracias de sí, ¿verdad? Cuando recibí el plato de comida, que te lo llevan a la mesa, que vas a lavar los trastes, que todo esto, ¿verdad? Desde este mínimo hasta una mala mirada, hasta lo que es la muerte también, ¿verdad? Cuántos asesinatos, cuánto femicidio, ¿verdad? Se dan. O sea, cuántos hombres pues matan a las mujeres por el hecho de que ellos son los hombres y se creen todo el poder para hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿desde cuántos años nosotras como organizaciones de la sociedad civil estamos también aportando a que desaprendamos este machismo, a que no hayan estas actitudes, a que nos miremos por igual, que nos miremos con derechos igual, el derecho a poder vivir feliz, a poder vivir con tranquilidad, a no compararte, a no tener ese desequilibrio en los poderes también, ¿verdad? De las personas, a no discriminar en ningún momento. También habemos mujeres machistas también, ¿verdad? Que enseñamos también a los niños o a las niñas a este tipo de actitudes. Pues a veces mandamos a la niña a lavar la ropa del niño y el niño pues que vaya a jugar, por ejemplo. No es que sea malo jugar, no es que sea malo lavar, sino buscar ese equilibrio, ¿verdad? En los quehaceres también de la casa, buscar esa igualdad de derechos en todos los sentidos. Sí, porque se le va dando ese poder que decíamos antes, ese poder al machismo, con cada actitud, desde lo muy chiquito, sencillo que parezca, hay actitudes machistas que las podemos practicar las personas en general, porque también se le dice, por ejemplo, entre las chavalas pasa, cuando hay los noviazgos, por ejemplo, se puede decir, el chavalo le puede decir, mira, amor, fíjate que se te ve bonito ese pantalón, pero mira, no te lo pongas. Entonces, son cosas así que no ve, sí, esa sutileza, eso tan pequeño que vos no lo sentís, que es una actitud de poder de la otra persona que te quiere manipular, sino que se ve como un cariño, ay, es que él me quiere. Entonces ahí también es importante saber identificar, porque es parte de la manipulación, es parte del poder que se le ha dado al machismo y al varón en este sentido. Y como decimos, todas las personas podemos tener actitudes machistas y es ahí donde tenemos que saber identificarlas para poder cambiar y desaprenderlas. Y de ahí se originan muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que es el amor tóxico, ¿verdad? Que a ver, el control, que a veces uno no lo echa de ver. Pensé, ¿con quién estaba chateando? Sí, yo te miré en línea y que no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, y controlamos también viceversa, ¿verdad? De la mujer al hombre, del hombre a la mujer. O sea, de este sexismo, de este aprendizaje sexista se originan muchas cosas. La invisibilización del trabajo o del aporte de las mujeres. Todo el quehacer de las mujeres y el poder estar encima de las mujeres. Todo eso pues se le llama machismo y todo eso va dañando la autoestima de la mujer, la salud de la mujer, se deprime, la mujer se siente mal. Sí, se siente chiquita, que no vale, nos hacen sentir que no valemos nada y tanto Exacto. Lo repiten, tanto se prepara para esto que al final muchas mujeres así lo sienten y por eso siguen
aguantando y dependiendo de esta pareja, de esta persona. Sí, en la escuela yo me acuerdo de que se elegía al más guapo, al hombre más guapo, de presidente, y se sigue haciendo lo del rey feo, y le dicen el rey feo, pero es el más guapo. Entonces, ¿me entendés? Y entonces tiene que ganar el más guapo, y tiene que ganar el más macho. Y después la reina, y la reina que tiene que ser dulce, y que tiene que ser amable, y que tiene que ser bonita, que tiene que ser linda, que no tiene que ser agresiva, o sea, que no te tenés que enojar. O sea, solo el hombre se puede enojar, pero la mujer no se puede enojar. Qué bonito esto, ¿verdad? Entonces, y son parte de las emociones nuestras del ser humano. ¿Ve? Entonces, de todo esto estamos hablando. En la escuela a veces se elige la junta directiva de padres y madres, pero solo se habla de los padres, no se habla de los madres, no se habla de las madres, los padres de familia, dicen. O sea, se sigue invisibilizando desde el lenguaje. Entonces, el lenguaje es el lenguaje que, inclusive voy a la iglesia y el padre dice el hombre. Y dice, cuando yo digo el hombre, ahí va incluido la mujer, dice también. Sí, eso ¿Verdad? me molesta Entonces, mucho lo que decía sí. En el colegio, en las escuelas, siempre los padres de familia, los padres de familia. Y entonces yo me pregunto, ¿y yo dónde quedo en este paquete? Porque en mi caso, el padre de familia no va a llegar a la escuela, el padre de familia Está no va a ausente. estar, está ausente. Entonces, quien está presente es la madre y nunca se visibiliza en los mensajes, en cuando hablan en el acto, cuando se habla en la reunión, cuando se manda un comunicado, cuando mandan a circular. Y por eso es importante poder saber y explicar también y hablar de que también estamos las madres y tenemos que visibilizarnos como madres. Y lo que decía maestra de que sí, ahí se engloba, porque en la iglesia no se han ocupado que la iglesia se refiere, cuando dice el hombre se refiere a los dos, al hombre y la mujer. Y de ahí se ha agarrado para fomentar mucho este machismo, esta invisibilización en nuestro lenguaje y por lo tanto si no nos hacen ver, así nos vamos a sentir. Una persona que no está bien plantada y que no sabe que como mujer, que vale, que sí tenemos nuestros derechos, se invisibiliza también, porque lo escuchamos cuando habla una mujer. Siempre está el marido de primero y de último ella. Incluso hasta se dice, yo salí de la costilla de mi marido, yo soy la costilla de mi marido. Entonces son lenguajes que las mismas mujeres adaptamos y nos apropiamos de ellos y no logramos despegar, no logramos hacer este cambio para poder desaprenderlo. Así es, y va desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque vemos en escuelas y en los libros, ¿verdad?, cómo la historia no se habla de la lucha de las mujeres, no se habla de la participación de la mujer, son quizás 3 líneas, quizás, o sea, a veces ves los poetas, los escritores, y a veces ves como 3 o 4 poemas de quizás una mujer. Entonces, también el por qué las mujeres en la educación también, ¿verdad? Ese desequilibrio en todos los derechos, en educación, en todo lo que es en la salud principalmente, ¿verdad? Cómo se discrimina también en la salud de la mujer. A veces no hay hospitales especiales, ¿verdad?, para la atención de la mujer, porque la salud de la mujer es especial. Eso se necesita especialidad. Y lo otro es también el Estado. Las políticas de Estado también muchas veces no benefician los derechos de las mujeres. Entonces es ahí también a lo que apuntamos, a que todo mundo, pues, ¿verdad?, tendríamos que tener esta responsabilidad ante este tipo de discriminación hacia las mujeres, para que haya una mejor salud. Porque así en base a la salud de la mujer se mide la calidad de vida de un país. Así que vamos a escuchar a otras mujeres que han sido invitadas para que nos manden sus audios, ¿verdad?, sus opiniones también, qué pasa en otros países. Vamos a escuchar para ellas, ¿verdad?, cómo está ahí esta situación del machismo y cómo reaccionan.
Hola, muy buenos días. Aquí saludos desde Guatemala, desde el colectivo Las Lémuras. Mi nombre es Carla Amaya. Bueno, en principio sabemos que en el mundo entero la cultura de machista está presente en todos los ámbitos, en todos los grupos, en todas las edades. Pues obviamente en algunos países desarrollados se han dado avances. Eso no significa que no se siga dando, pero no a la escala que se da, por ejemplo, en nuestros países en desarrollo. En el caso de Guatemala, pues las actitudes se han vivido desde la familia y, bueno, en los demás entornos, en las comunidades, en los ámbitos escolares, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pues yo en lo personal tuve un ambiente diferente porque más bien yo crecí en un ambiente de matriarcado, entonces no he vivido, se puede decir en general, estos comportamientos. Sin embargo, sí, el 95% del ambiente está plagado de actitudes machistas que van desde, digamos, desde la discriminación, desde la exclusión, la misoginia, etcétera, etcétera. La mayoría de veces y por los entornos en que hemos crecido, pues no se reacciona o no han reaccionado, ¿verdad? Como se quisiera en algún momento, porque bueno, si se es niña o si es adolescente, ¿cómo reaccionar ante una actitud así cuando no se conocen los derechos, no hay suficiente información y bueno, una de alguna manera pues está dependiendo de la gente adulta en todos los sentidos? Ya en adultez, pues las mismas instituciones son las encargadas de replicar estas actitudes machistas. Es cuando ya se está uno en otros ambientes, cuando uno conoce otras historias, cuando se conocen los derechos y que esto no es normal, es que ya se reacciona de tal manera en que no se tienen que permitir este tipo de actitudes. Bien, ya escuchábamos cómo nos pasa en general a todas las personas, cómo hemos observado, cómo sabemos también hemos aprendido también a identificarlo, a Y saber también qué es. poner límites, o sea, no solamente poder observar estas actitudes o también dejar que lleguen, no, estas actitudes llegan porque están ahí, ¿verdad? Flotando en toda la educación, ¿verdad? Desde niña, desde la infancia. Sin embargo, esto se sigue y lo puedes observar a nivel de todo el mundo. Pero ¿cómo reaccionamos? Entonces, está ahí, porque si no lo identificas, dice la maestra Luna, ¿verdad? No podés saber si realmente te están discriminando o no sabes cómo reaccionar también o cómo defenderte, ¿verdad? Ante estas actitudes. Tampoco vas a defenderte con violencia, pero sí, como dice esta compañera, saber poner límites. Sí, porque es importante cómo nos educan como mujeres, cómo nos educan por el hecho de ser mujeres, cómo estamos educando a las niñas, qué mensaje le estamos dando. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar de otras mujeres también que hemos vivido en carne propia también muchas veces esto, cómo nos educan como mujeres. Escuchemos. Pues en la mayoría de los casos ya sabemos que se nos educa para tener un papel pasivo y de obediencia y de sumisión en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿verdad? Razón por la cual después una de las consecuencias pues es la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia económica, psicológica, todas las que conocemos. Se nos ha educado de tal manera que en adultez algunas será porque han sufrido graves consecuencias y reaccionan, otras será porque no reaccionamos de diferente manera a la tradicional, ¿verdad?, de sumisión y obediencia. Otras ya en la adultez pues cambiamos nuestra manera de ver las cosas porque deconstruimos para construir nuevamente. También creo que tiene que ver el tema del carácter, que de alguna manera pues algunas se nos ha facilitado aún más porque somos más fuertes, ¿verdad? Y reaccionamos de otras maneras, rompiendo todos esos esquemas. Hola, buenos días. Soy Catherine Duarte de El Salvador, del Comité de Mujeres Rurales de Tejutepeque, y es para mí un gusto poder estar acá compartiendo con todas ustedes. Desde que nacemos empiezan a asignarnos roles en esta sociedad y estos roles siempre son de sumisión, de colaboración, pero jamás son de liderazgo. También
crecemos en espacios donde hay violencia estructural hacia las mujeres, o sea, violencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana, lo cual provoca que nos vayamos adaptando y vayamos normalizando todas estas violencias y nos vayan enseñando que los sujetos con poder y de poder son los hombres y que somos nosotras las mujeres quienes debemos de estar ahí. Pero todo esto es un proceso, es una construcción social que la hemos aprendido y la podemos desaprender mediante formación, talleres y acercamiento a las comunidades, porque es en las comunidades donde estas situaciones de violencia, estos roles tradicionales de género están bien marcados. Soy Linda de APROSEX, de acá de España. Somos la Asociación de Profesionales del Sexo. Independientemente de que sea España o que sea, por ejemplo, mi país de origen, México, que es un país centroamericano, en donde vivimos muchísima violencia hacia las mujeres, sobre todo los feminicidios, especialmente en México. Yo creo que a todas las mujeres también aquí en España nos educan para ser unas mujeres dignas, nos educan mucho para la sumisión. También nos educan para aceptar la violencia sexual, para aceptar la violencia en general y no rebelarnos ante la violencia sexual. Por ejemplo, no nos enseñan la autodefensa o cómo defendernos de los hombres, sino como que a asumir su violencia verbal, física y sexual. También nos enseñan que lo que más vale de nuestra persona es lo que tenemos entre las piernas, nuestra vagina, y que eso es lo que nos da valor como mujeres, y eso es lo que me parece de las cosas más horribles que nos puede pasar como mujeres. Depende del uso que le hagamos a nuestra vagina, es la forma en la que nos va a considerar los hombres, las mujeres y la sociedad en general. Nos educan para nunca ser unas putas, nos educan como si las putas, que es el colectivo al que yo pertenezco, a las trabajadoras sexuales, seamos la escoria de la feminidad y que ser puta es como si hubieras caído en un pozo sin fondo, en un abismo. Entonces te enseñan exactamente que las mujeres como yo y las mujeres de mi colectivo somos unas mujeres perdidas, sin dignidad y que no sabemos otra cosa más que abrir las piernas, literalmente. Y yo quisiera que eso se quedara también muy claro de cómo a todas desde niñas nos enseñan que ser trabajadora sexual, prostituta o puta es lo peor que le puede pasar a una mujer. Se nos avisa de lo que significa el estigma de que si tú eres una trabajadora sexual, una puta o una prostituta, tus hijos van a sufrir ese estigma, tus hermanos y hermanas van a sufrir ese estigma, tu madre y tu padre, toda tu familia van a sufrir este estigma, incluso hasta la pareja que puedas tener va a sufrir ese estigma y le puede dar permiso a violentarte tanto psicológica, física y sexualmente. Entonces para mí es muy importante que aprendamos a ver esas cosas que nos enseñan como mujeres, a que de acuerdo del uso que tú hagas de tu vagina es el valor que tú tengas. Si tú eres una mujer decente, vales más que una trabajadora sexual, y ese es un gran error de que a las mujeres nos dividan entre mujeres buenas y mujeres malas y que sigan dándonos nuestro valor por nuestra vagina, de acuerdo al uso de la vagina, los abortos, el trabajo sexual. Siempre nos está juzgando la sociedad a nivel moral por nuestra vagina, y eso es lo que define a nuestras personas como mujeres. Entonces creo que eso es muy violento, que nos eduquen en eso. Creo que es mucha violencia la que sufrimos las trabajadoras sexuales, pero también hay mucha violencia las que sufren las novias, esposas, madres y amas de casa, sean prostitutas o no. Y por eso hablaba otra vez y regreso a que nos enseñan también a aguantar y a asumir la violencia física, verbal, psicológica y sexual por parte del patriarcado. Bien, ya escuchábamos también las diferentes experiencias, los diferentes puntos de vista y ambiente donde nos movemos como mujeres, donde nos desarrollamos, donde trabajamos, y de la forma también. Y sí se juzga mucho por eso, por el hecho de ser mujer. Y eso es una de las cosas que no podemos también seguir permitiendo, cómo nos juzgan, cómo nos tratan, cómo se burlan, cómo los precios, las habladas, todos los comentarios, las palabras con las que se expresan hacia nosotras. Realmente sí es triste a veces cuando escuchamos a hombres, escuchamos a mismas mujeres también hablando, refiriéndose de una manera muy denigrante, ofensiva hacia otras chavalas y hacia otras mujeres, porque juzgamos, como decía esta persona, por lo que tenemos entre piernas, por nuestros genitales, por el hecho de ser mujer, y se valora más cuando es hombre, y lo vemos desgraciadamente desde que nacemos, como decía otra de las compañeras.
porque se alegran cuando nace un varón, pero si nace una niña, dice, ay, es niña, pobrecita. Pobrecita por todo lo que nos hacen y nos asignan, pero tenemos que hacer este cambio precisamente. Es que ese tipo de educación viene no solamente, como decía yo, de la casa o desde el tiempo neolítico, sino que se sigue ampliando a las tecnologías. O sea, yo he visto esos TikTok que mandan y me lo mandan como gracia, como que si fuera un chiste, que una vale 20 y la otra vale 80. O sea, la de 80 es la joven, la jovencita, y de 20 es la mayor. Entonces, como dice esta compañera, nos dividen también en mujeres buenas, mujeres malas. La mujer que tiene, es machismo de machismo, ¿verdad? Entonces, la que tiene un precio y la que tiene otro precio, hasta precio nos ponen en esos TikTok famosos. Y entonces, los medios de comunicación, las redes sociales, también tienen responsabilidad en esto, ¿verdad? Que se cultiva este daño a la salud de las mujeres, porque no nos tendrían que poner en nuestro cuerpo no tiene precio, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un valor como el valor de cualquier ser humano. Entonces, y yo pienso, esto a mí me da decepción, me da tristeza que en pleno siglo nuevo se sigan apañando estas cosas y te lo seguís pasando y le parece a los hombres como un chiste, como algo gracioso. Mira, y entonces engañaron al hombre y lo mandaron de 20, ¿me entendés? A la de 20, que si quería una de 20, entonces le pusieron una señora mayor. Entonces, todo esto, pues, y lo seguimos reproduciendo también en las casas. No, pero si no era pero si no es que sea una chavala, es una vieja, dice, ¿verdad? La que le hicieron el daño, por ejemplo, cuando violan también a una persona. No, pero si es que no era una niña. Entonces, por este tipo de prejuicios y de estereotipos y todo esto, ¿verdad? Todo lo que es prejuicio, todo esto daña nuestra salud y se sigue cultivando este machismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Parar esto, ¿verdad? No seguirle dando like o seguirlo multiplicando o que te dé risa. No, es que a mí no me da risa. No tiene ningún chiste, ninguna gracia. Todas estas cosas que pasan por los medios de comunicación que discriminan a las mujeres. O que la chavala vale más o la más bonita vale más y la otra, como es más feita, entonces vale menos. Entonces, yo creo que estas cosas ya deberíamos de irlas aboliendo en este pleno siglo nuevo y que cada quien se revise, ¿verdad? ¿Qué está haciendo por aportar a la educación de este país? Los hombres tienen nietas, tienen bisnietas, su mamá es una mujer, o sea, y no se ponen eso en la conciencia de cada uno, ¿verdad? Para ver estas cosas. Y lo siguen haciendo. Yo creo que esto tendría que prohibirlo, ¿verdad? Se tiene que prohibir en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde se sigue hablando de este tipo de discriminación. Bueno, y vamos a escuchar también, vamos a seguir hablando de cómo nos afecta, ¿verdad?, la salud, este tipo de educación sexista. Estos patrones de educación afectan a la salud de las mujeres, la salud mental, la salud física, generando procesos de estrés, de confinamiento, y muchas veces estas prácticas del machismo llegan a generar una violencia física, psicológica más fuerte hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes. Bien, ya escuchábamos de la afectación física, claro, porque cuando daña nuestra salud mental, cuando daña nuestra autoestima, porque todo esto realmente viene a afectarnos emocional, físicamente, porque cuando nos sentimos tan chiquitas, nos sentimos tan agravada, atacada por el hecho de ser mujer, nos vamos sintiendo cada vez más pequeñas, cada vez que no valemos.
y eso pues nos perjudica en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, y esto también se convierte a un daño físico, porque me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler todo, no quiero saber nada de nadie. No quiero tener relaciones sexuales con el compañero. Sí, esa es una de las ¿Verdad? cosas, y eso muchas veces no se acepta, porque se dice, vos sos mi mujer y vos me cumplís, y así hemos aprendido las mujeres tristemente, y las chavalas también están aprendiendo esto, y tenemos que aprender a cambiar, tenemos que saber que somos mujeres, tenemos derechos, tenemos nuestros gustos, porque todo esto nos daña enormemente en nuestra forma de pensar también, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Emocionalmente nos daña, nos da estrés, nos da estreñimiento, nos da problemas del páncreas, o sea, muchas situaciones que nos afectan, ¿verdad? El corazón, el alma, y a veces te desquitas con las criaturas y le haces daño también a las criaturas, ¿verdad? A las niñas, a los niños. Y es como que si miraras en el niño o en la niña a la persona que te está haciendo daño. Sí, y ahí se no vuelve, quiero justificar la violencia tampoco, ¿verdad? Porque no es correcto. y se vuelve y se convierte esto en un ciclo, en un círculo precisamente de la violencia, porque y la cadena que va generando, porque a mí me hizo, yo hizo, después el niño o la niña recibe esta agresión, también la va a generar con otro. Entonces todo este machismo nos lleva a toda esta violencia, todo este irrespeto entre las personas, entre mujeres sobre todo. Y ahí vamos fomentando siempre también de que el niño tiene que ser así, la niña tiene que ser así. Y eso ya desde chiquita empieza, porque, por ejemplo, si una niña le gusta jugar fútbol y yo no le permito que juegue fútbol porque es niña, entonces ya ahí estoy truncando un deseo, un sueño, unas ganas de jugar espontánea que tiene. Estás bloqueando las habilidades de esa niña o de ese niño. Sí, quizás ahora eso se vea menos, pero sí todavía pasa. No digamos, ay, ahora es verdad que hay niñas que juegan, es verdad que hay equipos de fútbol de niñas, de chavalas, es verdad, pero no podemos obviar que todavía hay esas actitudes que se juzga a la niña que le gusta correr, que le gusta brincar, que le gusta la bicicleta, que le gusta, como decimos, ganchonear. Decimos mucho en Nicaragua cuando una niña es muy movida. Y es, hasta apodo le ponen, le dicen marimacha a la niña que quiere jugar fútbol, que quiere hacer otras cosas, que quiere conducir, que quiere un carrito. En la escuela se fomenta que la muñequita para la niña, que el carrito para el niño. Todo eso afecta, trunca las habilidades y baja la autoestima porque no se cumple el deseo de la niña y el niño. O sea, que estamos afectando la salud de las niñas y de los niños también. Entonces, vamos a escuchar también, porque tenemos mayor participación también de otras mujeres. Vamos a ver de cómo desaprender, cómo podemos desaprender el machismo, qué experiencias pues tienen las mujeres en esto, ¿verdad? Cómo vamos a aprender de otras mujeres también a desaprender el machismo. Bueno, en mi comunidad hay mucho machismo, hay muchas actitudes machistas que hemos aprendido, incluso nosotras mismas como mujeres las hemos replicado en diferentes ocasiones, y pues como es algo que lo hemos aprendido, es algo que lo podemos desaprender. El machismo es una construcción social que la podemos desaprender de diferentes formas. Una de ellas es mediante la sensibilización a los diferentes grupos en las comunidades, a los líderes y a las personas tomadoras de decisión. También mediante acciones que contribuyan a ir eliminando esta situación que tenemos que enfrentar las mujeres en nuestras comunidades. Es sumamente difícil, pero no imposible. En algún momento, pues, creemos que se ha perdido la batalla, pero no es así, porque yo creo que hay posibilidades, aún así, empezando con nosotras mismas. Eso sí es importante, empezando con nosotras mismas, con no permitir estas actitudes y el fomento de la cultura machista.
educando cuando hay a veces hay posibilidades en lo mínimo. Hay espacios donde a veces una puede educar y con el ejemplo sobre todo, ¿verdad? Porque hay personas o hay mujeres pues que asumen muchos roles fuertes, pero cuando uno las ve en su vida privada es totalmente otra cosa. Entonces yo creo que es el eliminar, el de construir esa cultura en actitudes, en comportamientos, en acciones, desde lo individual a lo colectivo. Si yo no empiezo por mi casa y por mi entorno, ¿cómo voy a pretender que lo externo se cambie? Entonces, en lo personal o en ámbito privado, hay situaciones que nos dan la pauta a veces de poder educar, de hacerse esto y con el ejemplo, como les decía. Entonces, esa es una gran oportunidad. Las que tenemos las oportunidades también de educar, de capacitar, también se nos da un espacio de poder atrevernos, por ejemplo, aunque seamos algunas un poco más tímidas que otras, pero atrevernos a opinar, a incidir, y que no todo tiene que ser por el tema de la reclamación, claro que es importante, pero con la discusión también, de informarnos, de actualizarnos, porque si no se tiene la información, fácilmente nos botan cualquier argumento. Entonces sí creo mucho en el trabajo de hormiga, es decir, comenzando con nosotras mismas y obviamente alrededor de otras o con el acompañamiento de otras compañeras para poder ir incidiendo en esos espacios. Como les repito, es difícil, pero no es imposible. Porque imagínense ustedes, si hace 200 años cómo estaba, inclusive sin llegar el siglo pasado, solo para poner un ejemplo, cómo era la participación de las mujeres, ¿verdad? Entonces han habido avances, que era más difícil, pero imagínense si no hubiera existido una Rosa Luxemburgo, si no hubieran existido tantas otras mujeres que en este momento sería difícil nombrarlas, que hubieran abierto esa brecha y acusadas de cualquier cosa, no estuviéramos nosotras las de ahora gozando de todo esto, de estos beneficios, empezando con el derecho al voto. Entonces sí creo que una misma tiene que empezar con el ejemplo y de no permitir, ¿verdad?, el fomentar esas actitudes. Empezando, yo soy de la idea con una misma y con su entorno, con el ejemplo. Las que tienen hijos pues saben muy bien que los niños aprenden con el ejemplo. El sueño o la utopía de vivir en una sociedad con igualdad de género, donde las mujeres, niñas y adolescentes podamos tener una vida libre de violencias, es una apuesta bastante grande que tenemos las asociaciones, colectivos o grupos de mujeres en los diferentes países. ¿En qué nos puede aportar esto para mejorar nuestra salud? Bueno, si se eliminan las brechas de género, si llegamos a construir una sociedad donde tengamos las mismas oportunidades, bajo las mismas condiciones, esto generaría oportunidades de trabajo, oportunidades de educación, las mismas oportunidades de participar en los diferentes espacios que se dan en las comunidades, y esto mejoraría nuestra salud mental, nuestra salud física. Yo pienso de que hablar del machismo es un tema que siempre hay que estar debatiéndolo, hablando, sobre todo porque es algo que lo traemos muy arraigado desde nuestra generación, desde la generación de nuestros padres, nuestros abuelos, desde siempre. Y por eso hay que seguirlo hablando, seguirlo platicando. Yo como facilitadora he tratado, intentado, por no decir hecho lo imposible, de hablar sobre este tema, que los niños y niñas conozcan qué es el machismo, que es un concepto que lo traemos, una práctica que traemos desde siempre y nos hace daño. Y tenemos que eliminarlo de nuestras ideas, de nuestra forma de ser. Por ejemplo, con niños y niñas lo que intentamos hacer también es crear cuentos. Crear cuentos desde la inclusión, el respeto sobre todo a las niñas. Porque ¿qué es el machismo? Sino más bien la falta de respeto hacia las mujeres, las niñas. Entonces eso tratamos de hacer desde yo como facilitadora, tratar de crear estos cuentos que buscan el respeto, el derecho a las niñas, pero también a los niños, porque eso se inculca también a los niños. Por ejemplo, en la biblioteca donde trabajo, siempre pongo a los niños y a las niñas a hacer el aseo, a limpiar, y justo me encontré con una situación muy increíble. Puse a un niño a barrer, que dijo, yo no barro, los niños no barren, yo no barro en mi casa, y se fue antes de terminar la actividad justo por no barrer. Entonces yo me quedé sorprendida y con esta terrible decepción de que aún se sigue viendo el machismo en los hogares. Es increíble. Entonces es un trabajo muy muy duro que tenemos que hacer como facilitadoras, como maestras, incluso como madres, de inculcar este tema del respeto, del hecho de hacer actividades inclusivas, de hacer actividades de niños y niñas,
no solo actividades para niños, no solo actividades para niñas. Y creo que desde la educación, desde el trabajar con niñas y niños es una oportunidad para quitar esta idea, para quitar esta práctica. Y algo muy, muy importante son la literatura que ya hay, los cuentos que ya hay. Por ejemplo, hemos trabajado con la colección de María López Vigil, con los cuentos que hablan sobre el respeto, la inclusión, sobre el derecho de las niñas, pero también sobre el maltrato a los niños y a las niñas, como por ejemplo, Ni un besito a la fuerza, Mi papá me quiere, Me gusta mi escuela, Un huehuense me contó, entre otros cuentos que ya están y que deben de seguirse trabajando, porque es literatura que muchas veces está ya escondida o perdida incluso. Entonces tenemos que aprovechar esto para inculcar, sobre todo en las niñas y niños que son los que van creciendo. Las personas adultas, muchas y muchos dicen, ya estamos en lo que estamos. Y es verdad, pero también nunca dejan de aprender. Pero yo pienso de que la educación debe de ser muy fundamental en las niñas y en los niños, en quitarnos estas ideas que nos destruyen y nos hacen retroceder en vez de avanzar. Bien, escuchábamos las opiniones de estas compañeras, cómo desde diferentes ámbitos, diferentes países, podemos analizar, podemos observar y también qué podemos hacer, que esa es una de las cosas que tenemos que saber para empezar, porque si no hemos empezado, hagámoslo. Hagamos de que hablamos con la niña, hablamos con el niño, como decía la compañera, también es importante hablar con el niño porque es ahí donde también está uno de los puntos, desde chiquito, desde chiquita, empezar con estos temas. Romper que eso de decirle que el niño, vos sos el hombrecito de la casa, vos sos el que tenés novia, vos sos el que... Eso lo tenemos que quitar, lo tenemos que romper. Porque si el niño aprende a respetar desde chiquito, ya va a ser propio en él. No va a necesitar después sentirse macho para que lo acepten, para que lo vean. No, sino que él sabe como niño, él se va a sentir bien, se va a sentir seguro y va a saber respetar a las niñas, a las chavalas y a las mujeres. Por eso es importante empezar desde pequeño y aprovechar pues los que tenemos cerca todavía, aprovechar estas niñas y estos niños que están a nuestro alrededor. Y con ellos pues ya nos decía la compañera precisamente con los cuentos, es una forma de enseñar cuentos, canciones, cambiar, quitar estas canciones que nos dan estos mensajes de ofensa, de burla, de aprovechamiento del cuerpo, sino que buscar otras canciones y enseñarles a la niñez, a la juventud. Y con ellos pues podemos utilizar bastante los cuentos. Y para eso nosotras también queremos compartir un cuento que se puede utilizar y podemos analizarlo también como adultas y aprovecharlo con las niñas y con los niños. Vamos a escuchar este cuento. Bueno, tengo muchos cuentos, maestra Luna, porque para eso pues también estudié, ¿verdad?, la igualdad de género, porque la igualdad de género podría ser una gran estrategia para desaprender el machismo y que las mujeres podamos tener salud, ¿verdad? Porque esto va desde el pequeño gesto hasta lo grande, ¿verdad? Porque también está desde el ejemplo en la casa. El hombre muchas veces ni se despide de la compañera con un beso, con un abrazo, ¿entendés? Y sin embargo, la violencia sí, la violencia todo mundo la ve, desde el más chiquito hasta el más grande, mira cómo se pelean, cómo discuten, cómo se golpean, ¿verdad? Las parejas. Entonces yo pido que eso sea, que mi deseo es eso, que haya ejemplos, que los referentes, que somos las adultas y los adultos que cuidamos a la niñez, sea docente, sea en el trabajo, sea en la casa, sea el que está al frente gobernando, los gobernantes, las personas que están al frente de las instituciones del Estado. Si es que debería de haber una escuela de desaprender el machismo, una escuela especial para desaprender el machismo. Y creo que esto es un reto que debe de tener el gobierno para que no se siga dando más violencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a un femicida, ¿verdad?, a una persona que asesina a otra, o un hombre que asesina a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿verdad?, lo sacan? O sea, hay impunidad, ¿verdad?, lo que se llama impunidad, lo dejan libre.
Entonces, ¿qué pasa? Lo siguen haciendo. Entonces, esto, si hay una educación, pues se puede evitar que hayan personas así, delincuentes, que hayan estos femicidas. Entonces, yo creo que el Estado tiene también una gran responsabilidad, la escuela, ¿verdad? El gobierno tiene una gran responsabilidad ante esto, ¿verdad? De desaprender el machismo. Esto podría ser parte de las estrategias de desaprender el machismo, de la salud de la mujer, de que se eviten los femicidios. Esta es una tarea grande. Entonces, vamos también a contar un cuento, ¿verdad? Que aquí lo inventamos, también aquí inventamos, creamos, para que las niñas y los niños también, ¿verdad?, pueda ser más asimilable. Entonces, vamos a contar el cuento del viaje de Camila y el dragón igualitario. Bueno, había una vez en un lejano reino una niña llamada Camila. Camila era valiente, curiosa y siempre estaba dispuesta a aprender cosas nuevas. Sin embargo, en su reino existía una vieja tradición en la que se esperaba que las niñas fueran delicadas y los niños valientes. Un día, mientras Camila exploraba el bosque, encontró un huevo de dragón. Lo cuidó y lo vio evolucionar. Y vio un pequeño dragoncito al que llamó dragón igualitario. Este dragón era especial, pues tenía la capacidad de hablar y enseñar a las personas sobre la igualdad. Camila y el dragón igualitario, como lo llamó ella, se hicieron amigos inseparables. Juntos emprendieron un viaje por el reino para desaprender esas antiguas creencias machistas. En su aventura se encontraron con un caballero llamado Sir Sexismo, que pensaba que las niñas solo podían ser princesas y los niños valientes caballeros príncipes. Camila y Dragón Igualitario desafiaron a Sir Sexismo, demostrando que las niñas también podían ser valientes y fuertes, y los niños podían ser cariñosos y sensibles. Podían llorar, podían expresar todas sus emociones de manera libre. Por aquel bosque, por aquel reino, les enseñaron a Sir Sexismo que no había tareas ni habilidades exclusivas para un género, ni para la niña ni para el niño, no había exclusividad, y que todas y todos merecían igualdad de oportunidades. Después se encontraron con una bruja llamada Doctora Desigualdad, que creía que las niñas y los niños debían jugar con juguetes específicos. El carrito para los niños y la muñequita para las niñas, algo así, ¿verdad? También con los colores. Pero Camila y Dragón Igualitario demostraron que todos los juguetes podían ser divertidos para cualquier género y que lo importante era elegir lo que les gustara, sin importar con carrito. Las niñas y los niños pudieron estudiar y aprender lo que quisieran, sin restricciones de género, o de ser niña o ser niño. Todas se dieron cuenta que la igualdad de género era esencial para un mundo mejor. Camila y el Dragón Igualitario regresaron a casa con un reino más justo y un montón de amigos y amigas que compartían su visión de igualdad. A partir de entonces, todas y todos vivieron en armonía, sin machismo, ni prejuicios, ni estereotipos, porque habían aprendido a desaprender esas creencias antiguas, anticuadas que dañaban, porque no todo lo antiguo daña, ¿verdad? Y así Camila y su dragón igualitario demostraron que el cambio es posible cuando las personas se unen para desaprender ese machismo y promover la igualdad.
Y colorín colorado, este cuento sigue, va a seguir, porque vamos a seguir convirtiendo todos esos cuentos tradicionales donde el príncipe es el valiente que libera a la princesa. Pues también tenemos otros cuentos, por ejemplo, donde la princesa libera al príncipe, ¿verdad? Que se lo llevó el dragón a la cueva, por ejemplo. Entonces, como la princesa de traje de papel, que me encanta, maestra Luna, seguírselo contando a las niñas y los niños, y sobre todo cuando las niñas y los niños le dan el final. Me fascina. Entonces, porque ahí viene la reflexión para aprender igualdad, para aprender a valorar a las mujeres, para aprender a valorar las personas como personas. Sí, porque este cuento no se ha acabado. Este cuento le tenemos que cambiar esos finales, y esos finales cambiados por nosotras mismas y por las mismas niñas y niños, por todas las mujeres también donde trabajamos, donde estamos, con quienes nos movemos. Mujeres, chavalas, niñas, y también los que trabajan y están cerca de niños y chavalos, empezar a sembrar este grano de arena y seguir cultivando para poder cambiar y así poder desaprender esas actitudes machistas, tanto hombres, mujeres, todas las personas tenemos que quitarlo, sacarlo. Y como decíamos al inicio, para poder hacer el cambio tenemos que reconocerlo, identificarlo, aceptarlo, y ahí vamos a hacer el cambio en cada una, desde donde estemos, casa, escuela, barrio, comunidades, todo en los lugares donde nos movemos. Y que tenemos que exigir esa justicia, ¿verdad? Que no, al hablar, a veces no tenemos reparo en hablar, en el lenguaje. Entonces yo creo que desde ahí, desde la palabra, ¿verdad? Hacer justicia. Y también cuando nos relacionamos, que todo sea justo, y porque es necesario para que tengamos salud. Agradecemos a todas las personas que nos mandaron su audio, ¿verdad? Desde los diferentes países de Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Todas las Américas, ¿verdad? Donde nos mandaron su audio, donde nos están escuchando, y que seguimos aportando nuestro granito de arena para esta campaña Salud Integral para todas y todos. Bueno, esto es con apoyo, ¿verdad?, del proyecto Farmamundi y también del Ayuntamiento de Barcelona, con el aporte de la Organización Colectivo de Mujeres de Matagalpa y también con el aporte de otras organizaciones de otros países. Así es que estamos en permanente campaña por la salud de las mujeres, por la salud integral para todas y todos, donde estemos donde estemos. Muchas gracias a todas estas personas, a todas las personas que se han sumado para esta campaña. Corran, brinquen, salten, vamos a empezar. La maestra Luna, vamos a escuchar. Hemos presentado La Maestra Luna. Todas las estrellas pueden aprender y los grandes cambios ya los van a ver. Educar para cambiar. Cambiar para educar. Un programa radial sobre temas relacionados con la educación. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.